Esto es El Faro Informativo, el canal que te guía hacia las mejores y más variadas noticias del acontecer nacional. Luego de las escandalosas y comentadísimas fotos donde aparecía el presidente interino Juan Guaidó con algunos representantes de los rastrojos, una persecución se inició y ha dado como resultado la muerte de al menos 4 familiares de los paramilitares que aparecían retratados junto a Guaidó. Algo que nos lleva a pensar sin duda alguna que quienes propiciaron este acto estarían o buscando alguna información para armar una tramoya en contra de la oposición o por el contrario, evitar que desmintieran las acusaciones que algunos oficialistas han hecho en contra del líder opositor, luego de que estas imágenes se hicieran virales. Y por la forma brutal que han arremetido en contra de los familiares de los paramilitares, les podemos asegurar que este cuento apenas está en su fase inicial. Otro curiosísimo caso que apenas está comenzando ha sido el robo de algunas piezas de arte en la embajada venezolana ubicada en Estados Unidos. Estas obras están valoradas en cerca de $1 millón, según una estimación encargada por Carlos Vecchio, y por supuesto todos los detalles te los contaremos en breve, y no puedes perdértelos porque según las primeras investigaciones, algunos amiguitos de Maduro estarían tras este escandaloso caso. Y mientras Maduro y su combo hacen desastre con los bienes del país, el presidente interino Juan Guaidó anuncia una estrategia para pedir una protección de activos de la ONU como una opción para evitar que los acreedores tomen el control del refinador estadounidense Citgo. Todo esto y mucho más te contaremos con todos sus detalles el día de hoy. Así que ponte cómodo que ya vamos a comenzar y no olvides suscribirte a nuestro canal. Las retaliaciones contra los paramilitares de los rastrojos se han desatado desde que aparecieron retratados 4 de sus miembros en varias fotografías junto al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. El senador y el ex candidato presidente colombiano Gustavo Petro denunció este miércoles que 4 familiares de John Jairon Durán Contreras, alias El Menor, fueron asesinados. Masacre en Cúcuta. Así calificó el senador colombiano Gustavo Petro, a través de su cuenta en Twitter, el asesinato de 4 hombres en la zona rural de Cúcuta, quienes serían familiares de Durán. Los intentan silenciar, agregó. Los cuerpos fueron hallados semidesnudos con impactos de balas y signos de tortura en el corregimiento Banco de Arena, en el sector conocido como El Infierno, reseña el medio Las Dos Orillas. Esta masacre se une a otra registrada esta semana. El lunes 16 de septiembre, el sociólogo y director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizales, denunció que por retaliación habían sido asesinados 4 familiares de Hernando Iván Pozo, alias Nandito, entre ellos sus padres. Pozo habría escapado horas antes de una emboscada. De acuerdo a Cañizales, Nandito es la mano derecha de El Menor y jefe de finanzas del sector Boca de Grita. Además, tiene antecedentes por homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico, entre otros. Por motivos aún desconocidos, los propios paramilitares de los rastrojos trataron de asesinar a Pozo y, aunque escapó, mataron a sus familiares, incluidos sus padres. A raíz de estos hechos, Cañizales se pregunta: ¿están eliminando testigos del cruce ilegal del señor Guaidó a Colombia? En las redes sociales se publicaron varios comentarios acerca de los hechos. Veamos algunos. Sobre alias Nandito, Petro detalló que este sujeto es el responsable de la casa de pique situada al frente de la hacienda Paraíso por donde pasó Guaidó. Este es Hernando Iván Pozo, alias Nandito. Anoche narcoparamilitares de los rastrojos trataron de asesinarlo. Logró huir. En retaliación, le asesinaron a 4 miembros de su familia, incluidos sus padres. ¿Están eliminando testigos del cruce ilegal del señor Guaidó a Colombia? Bueno, pronto lo sabremos. Hablando de testigos, las autoridades estadounidenses colaborarán con el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó en la investigación por el presunto robo de arte europeo y latinoamericano que creen que está siendo saqueada por allegados al gabinete de Nicolás Maduro.
El Tesoro de Estados Unidos solicitó la colaboración del FBI, la policía italiana y expertos de museos para identificar y localizar obras de arte desaparecidas. Entre ellas hay 3 obras maestras venezolanas que decoraron por décadas las paredes de la residencia del embajador de Venezuela en Washington, pero que no estaban ahí cuando el enviado del líder opositor Juan Guaidó asumió la misión diplomática en mayo. Esta es la punta del iceberg, dijo Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos. Señaló un marco de madera vacío aún colgado en una pared sobre la chimenea en la sala de estar de la residencia, del que cree fue sacado uno de los lienzos desaparecidos. Si están haciendo esto acá, puedes imaginar qué están haciendo en nuestro país. Las pinturas del siglo XX desaparecidas, que se expusieron por última vez en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington en el año 2008, son un paisaje del imponente Ávila en Caracas por Manuel Cabré, el retrato Juanita de Armando Reverón y una obra de realismo social de Héctor Poleo titulada La muñeca rota. Pero qué bochornoso suceso. A propósito de los bienes y activos de Venezuela, les contamos que el presidente encargado Juan Guaidó se prepara para pedir una protección de activos de la ONU como una opción para evitar que los acreedores tomen control del refinador estadounidense Citgo, el activo más importante del país en el extranjero, dijeron un legislador y otras 2 fuentes. Así lo destacó Reuters. Las fuentes sostuvieron que la propuesta está en las etapas iniciales y advirtieron que ese punto no se trataría en la Asamblea General de la ONU de la próxima semana. La táctica del equipo de Guaidó se debe a que para finales de octubre se tienen que pagar $913 millones del bono de la petrolera estatal PDVSA que vence en 2020 y que tiene como garantía más de la mitad de las acciones de la filial estadounidense de la industria Citgo. Estamos trabajando en el tema de la protección de activos en las Naciones Unidas. Así lo dijo en una entrevista a Carlos Valero, un legislador de la oposición que forma parte de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. En manos de la administración de Guaidó, Citgo no se va a perder. Una fuente de la oposición que pidió permanecer en el anonimato dijo que el equipo había comenzado a plantear la idea de la protección de activos de la ONU para Citgo a los diplomáticos. Conseguir que el Consejo de Seguridad apruebe una medida para Venezuela sería un desafío. Rusia y China, 2 miembros permanentes del cuerpo, son aliados de Nicolás Maduro y no han reconocido a Guaidó. La oposición asumió el control de Citgo a principios de este año después de que Guaidó, presidente del Congreso de mayoría opositora, invocó artículos de la Constitución para declararse presidente interino, argumentando que la supuesta reelección de Maduro en el 2018 fue ilegítima. Guaidó ha sido reconocido como jefe legítimo por decenas de países, incluido Estados Unidos. Aunque la oposición realizó un pago de intereses de $71 millones del bono 2020 en mayo, no está claro si el equipo de Guaidó tendría acceso a los fondos congelados en cuentas en el exterior para el compromiso de octubre. Citgo ha dicho que no financiará el pago utilizando sus reservas de efectivo. El fondo de inversión estadounidense T. Rowe Price sostuvo conversaciones informales con el equipo de Guaidó para financiar el pago, pero dijo que no haría una propuesta formal hasta que se levante la prohibición de negociar bonos venezolanos, parte de las sanciones de Washington. El equipo de Guaidó también solicitó a la Casa Blanca emitir una orden ejecutiva que protegiera a Citgo, pero todavía no hay respuesta. Un decreto emitido en agosto congela los activos del Estado venezolano en Estados Unidos y suspende los juicios contra Citgo, pero no elimina permanentemente los derechos de los acreedores a embargarla. Así lo agregó Valero. La idea de una resolución del Consejo de Seguridad para resguardar Citgo fue propuesta en un documento académico escrito a fines del año pasado por Len Bunchi, un veterano abogado de reestructuración de deuda soberana que se ha convertido en asesor de la oposición. En el documento, Bunchi escribió que Rusia y China, países que le han prestado miles de millones de dólares a Venezuela, deberían apoyar la resolución porque en caso de derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro,
ambos países deberían desear fomentar una relación amistosa con la nueva administración. Pero la petrolera rusa Rosneft tiene un derecho de retención de 49% de las acciones de Citgo por un préstamo otorgado a PDVSA. La reticencia de Washington a proceder a Citgo con un decreto puede hacer que no esté dispuesto a apoyar dicha resolución. Grupos conservadores han advertido a Trump que no interfiera en ese asunto. Por otra parte, el presidente encargado Juan Guaidó sostuvo el primer encuentro con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, luego de haber sido excarcelado por el régimen de Nicolás Maduro este martes 17 de septiembre. A través de la cuenta oficial en la que se dio a conocer la primera reunión entre la directiva de la Asamblea Nacional, luego de la excarcelación de Edgar Zambrano. Con este primer encuentro, se espera que la directiva unifique su discurso político ante la nueva mesa de diálogo nacional acordado por un grupo minoritario de la oposición venezolana y el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos y no te olvides de dejar tus comentarios. Esto fue El Faro Informativo.